Un saludo, estimado profesor. Hoy estaremos viendo lo que son los polígonos regulares. Y lo primero que tenemos que hacer es enseñarle al estudiante cómo representar un polígono regular. Y a partir de ello nos vamos a auxiliar de una circunferencia, ya porque el polígono que vamos a representar va a ser un polígono inscrito en esta circunferencia. Entonces, vamos a realizar, para poder representar el polígono, tenemos que conocer que la circunferencia tiene un total de 360 grados. Y lo que vamos a hacer es bien simple. Vamos a dividir ese 360 grados entre n. Y usted se preguntará, ¿quién es n? O el estudiante se pregunta, ¿quién es n? Pues n es el número de lados que tiene el polígono regular. ¿Ya? Entonces, ¿para qué? Para nosotros conocer cuál va a ser la medida del ángulo central que va a tener ese polígono, ¿ok? El ángulo central. Entonces, para hacer eso, nos va a decir en cuánto tenemos que dividir los ángulos centrales para poder trazar lo que es un polígono, y además ese ángulo central, por supuesto, también va a ser igual a la amplitud que tiene el arco. Entonces, para ello, lo que le va a decir usted al estudiante es, bueno, en una circunferencia vamos a tomar lo que es el transportador, vamos a ubicar nuestro transportador en el centro, ¿ya? Lo ideal sería trazar una recta, y podríamos hacerlo. Vamos a tomar nuestra escuadra, trazamos un diámetro para tomarlo como referencia, lo vamos a trazar punteado, ¿vale? Aquí está. Tenemos el diámetro trazado y sobre ese diámetro trazado vamos a representarlo. Pero, profe, ¿qué polígono vamos a representar? Ok, comencemos con un hexágono. Un hexágono, estamos hablando que esto es un polígono que tiene 6 lados. Entonces, para ello, lo que debemos hacer es tomamos, para conocer la medida del ángulo central o la medida del arco, ya vamos a tomar entonces 360, ya, y lo vamos a dividir entre 6, eso nos quedaría un total de 60 grados. Entonces vamos a tomar la medida, ya, lo ubicamos aquí, que tenemos la línea del diámetro, y vamos a medir 60 grados. En 60 grados hacemos una primera marca, ya. En otros 120 grados, pues demos otra marca. ¿Por qué? Porque 60 más 60 son 120. Y ahí tenemos las dos primeras marcas. Y entonces, directamente ahí, tomando el punto centro de la circunferencia más este punto, lo llevamos al borde de la circunferencia. Aquí tendríamos el vértice de uno de los lados del polígono. Lo hacemos igual del lado de acá. Hacemos una línea y marcamos el borde de la circunferencia. Entonces ya tenemos dos acá. De igual manera lo hacemos en la parte inferior, ya. Aunque hay otra técnica también. Una vez que tenemos estas cosas y tenemos estas marcas acá y tenemos lo que es esta línea, porque ¿qué pasa? Que aquí estas líneas también se toman como puntos, ¿ok? Para trabajar y dibujar un hexágono, ¿ok? Entonces, a partir de ahí, si quieres buscar el homólogo, en esta parte de aquí abajo simplemente trazamos una recta perpendicular al diámetro y tendríamos el punto de corte acá. O utilizamos lo que es el transportador y volvemos a medir. Ya tenemos, aquí medimos 60, listo, y aquí tenemos otros 60. Y volvemos al mismo procedimiento. Tomamos el punto centro, marcamos aquí este punto y eso lo extendemos al lo que es el arco o al borde de la circunferencia, y aquí lo mismo hacemos. Listo, ya tendríamos marcado, y ya de esta forma podemos trazar lo que es nuestro hexágono. ¿Cómo? Uniendo esos puntos que está ahí. Entonces aquí tendríamos un primer lado, aquí tendríamos un segundo lado, listo, tercer lado, cuarto lado, quinto lado
y sexto lado. Y tendríamos nuestro hexágono dibujado. ¿Ya? Entonces, de esa forma se dibuja lo que es un polígono regular inscrito, vuelvo a repetir, inscrito significa dentro de la circunferencia, en la circunferencia. Este es el método más sencillo para que el estudiante lo logre entender. Ahora, aprovechando que ya tenemos dibujado esto acá, vamos a tocar específicamente los elementos de un polígono regular, porque son muy importantes. Entonces vamos a ir escribiendo aquí a la derecha lo que son los elementos y vamos a irlos nombrando, ¿ok? Entonces, el primero que vamos a abordar acá, el n, que es el número de lados, que ya lo tenemos. El segundo va a ser i, que en este i vamos a denotarlo que es lo mismo que en este caso que el ángulo teta, y a teta se le va a conocer como ángulo central. Y ese ángulo central, ¿cómo se obtiene? Pues simple. Desde los vértices se va a trazar un radio, que también es el radio de la circunferencia, al centro, y la amplitud que se forme entre esos dos radios sería el ángulo central. Entonces, por ejemplo, este que tenemos acá, trazamos acá hasta el centro, ¿ya? Y desde aquí hasta aquí también trazamos hacia acá, ¿ok? Son radios de la circunferencia. Y el ángulo que se forma acá sería el ángulo teta, que sería el ángulo central. Importante identificar el ángulo central. ¿Por qué? Porque nos va a permitir establecer las divisiones de la circunferencia, ya que el arco, la medida del arco, según lo que los niños ya vieron en geometría, la medida del arco, la amplitud del arco es igual a la amplitud del ángulo central. Ok, ese es el primer elemento que vamos a abordar. También estamos hablando dentro de un momentito lo que es el radio. Y el radio no es más que la distancia que hay del borde de la circunferencia o desde uno de los vértices del polígono al centro. Entonces, esto que tenemos acá es el radio, que se denota como R. También algo interesante que podemos resaltar acá es que el ángulo que se forma entre los lados de un polígono, o sea, este que está acá, por ejemplo, vamos a pintarlo con otro color porque no se mira bien. Ok, vamos a pintarlo en azul. Este ángulo que está aquí, ya, vamos a llamarlo que es el ángulo alfa. Y ese ángulo alfa, ya, se considera que es el ángulo interior. Profe, ¿y cómo yo sé lo que es la medida o cuánto mide el ángulo interior de un polígono? Existe una fórmula para eso y la fórmula es la siguiente, que sería alfa va a ser igual, la medida de cada uno de los ángulos, aunque todos son iguales, pero la medida de cada uno es igual a n, que multiplica a n, disculpen, sería n menos 2 sobre n multiplicado por 180 grados. Ok, n menos 2 sobre n multiplicado por 180. Por ejemplo, en este caso sería muy evidente hacerlo. Entonces sería, en este caso, que es un hexágono. Acuérdense que estamos hablando de un hexágono, son 6 lados. Un hexágono, estamos hablando que alfa va a ser igual a 6 menos 2 dividido entre 6 multiplicado por 180. Entonces alfa, evidentemente, aquí podemos simplificar el 180 y el 6, este a 1 nos quedó 30 por acá, restamos acá y aquí nos quedaría 4 y 4 por 30 nos quedaría 120 grados. O sea que en este caso ese alfa vale 120 grados. Profe, y este que está aquí también vale 120 grados. Y este que está acá es otro ángulo interior. Y este que está acá es otro ángulo interior. Y este que está acá es otro ángulo interior. Y este que está acá es otro ángulo interior. Y bueno, cada uno de ellos mide 120 grados. A ver, algo interesante que quiero que logren entender acá. Profe, ¿y si yo quisiera saber la suma de todos los ángulos interiores, a qué va a ser igual? Ok, entonces la suma de los ángulos interiores de un polígono
va a ser igual a n menos 2 multiplicado por 180. N menos 2 multiplicado por 180 grados. Para cualquier polígono, ¿ok? Para cualquiera. Y por supuesto, ya a partir de ahí ya tenemos el ángulo central, el ángulo interior, pero también existe otro tipo de ángulo que se le conoce como ángulo exterior. Y este se va a formar cuando tomamos uno de los lados del polígono y lo extendemos. ¿A qué se refiere extenderlo? Significa continuarlo. O sea, hasta aquí está el lado del polígono. Si lo continuamos, ¿ya? Entonces, este que está en negro es la prolongación de este lado que está acá. Y aquí se forma entonces un ángulo exterior del polígono, ¿ya? Que ese lo vamos a llamar beta. ¿Ok? Entonces, beta es ángulo exterior. Y para yo saber la medida del ángulo exterior, beta va a ser igual a la división de 360 dividido entre n. ¿Ok? Entonces es algo muy interesante. Por supuesto, beta y el ángulo central también tienen la misma amplitud. Ahora, algo interesante que quiero resaltar acá. Aquí hay elementos muy importantes que vamos a estar utilizando frecuentemente. Por ejemplo, si trazamos la altura a este triángulo que tenemos acá, entonces vamos a trazarlo, o vamos a dibujar otro por acá. Vamos a trazar otro por acá. ¿Listo? Ok, aquí tenemos otro. Vamos a utilizar este mismo segmento punteado. Listo. Si trazamos la altura que parte desde el centro del polígono hacia uno de los lados, esto que está acá, así, que sería la altura de ese triángulo, que forma un ángulo de 90 grados, a eso se le conoce en el polígono como el apotema del polígono. Y se le pone como A, minúscula, sub P, es el apotema. ¿Qué cosa es el apotema? Es el segmento perpendicular desde el centro del polígono hacia uno de sus lados y que es perpendicular a uno de sus lados. Entonces, a partir de ahí ya tenemos prácticamente todos los elementos de lo que son los elementos del polígono, tanto para un hexágono, pentágono, un decágono. Te invito a que siempre le pongas a tu estudiante los diferentes tipos de nombre, al menos los más básicos, para que él los domine. ¿Ok? Entonces, estos son los elementos básicos y los vamos a estar utilizando en algunos ejercicios a continuación.